el pensamiento ese y el dolor del pasado. ¿De qué pasado? De todos los pasados colapsados de la identidad de Doriana Menicelli tienen muertes de padres. Bienvenido, amigo, bienvenido. Todos, viernes de Humanos en Bioexistencia, este rato Ujú. para, para profundizar, ¿no? Para la introspección, para el autoconocimiento, para conectarnos con la esencia. Justo recién estábamos hablando de eso, de la esencia y la presencia en el estado presente, en el instante acá, en el aquí y ahora. Y qué mejor que ser acompañado de Doriana, que es una gran consultora, comunicadora, un gran ser Gracias, amigo. que hace ya un año y algo comenzamos este viaje juntos para comunicar esto tan lindo y todo el universo, ¿no? Se va poniendo en cierta manera como para acompañarnos en estos instantes con temas disparadores, con movimientos y, y no solo eso, sino también poder disfrutar de este momento, conectarnos con el disfrute, con el no tiempo de este espacio para transitarlo así en conciencia y irnos al fin de semana quizás con algo que nos dispare, ¿no? Esa introspección, ese camino interior, ese, che, estos dos locos están hablando de algo que en algún punto me resonó y esa es la idea, poder llevar Exacto. este mensaje a donde más llegue, a esos lugares donde se está necesitando, donde esas versiones de mí del pasado están ahí expectantes para despertar. Y así, Exactamente. así como para ir encaminando el sentido de esta charla, leí una frase el otro día en el séptimo libro de Pablo, donde hablaba que en este trabajo interior que hacemos en la consulta, o puede ser por otros lugares, porque bueno, nosotros lo trabajamos de una manera particular, pero a veces uno puede tomar conciencia cuando se da cuenta que está repitiendo un patrón, o quizás Tal cual. que Ujú. guste, me está trayendo algo, y Pablo hablaba en esa frase donde cuando trabajamos en el inconsciente y hacemos consciente eso que estamos creando, y que la realidad, el universo propio, la materia se transforma, es evidente que inconsciente, consciente, realidad, biología, es todo lo mismo, Exacto. el mismo paquete desplegado para qué, para hacerlo consciente. Y con esta pequeña introducción, bueno, contame tu sentir, amiga. Oh, amigo, es así, es como colapsamos el universo, ¿no? Somos una conciencia que tiene y porta un paquete de datos determinados, ¿sí? Un hilo que tomamos de esta gran madeja, ¿sí? De datos determinados. Soy una gran madeja, pero elijo un hilo de datos determinados para salir a crear el universo y a partir de ahí vivenciar la experiencia como Doriana Benicelli. Y en esta experiencia, esta semana mi universo estuvo muy, muy movilizado. Ayer nomás, sí, bueno, me he encontrado, estaba por dar una cirugía, así que bueno, nada, estuve ahí pendiente de ese tema. Eh, ¿No? Automáticamente estas cuestiones que van sucediendo, ¿no? El miedo, ya salgo para allá, ya me voy a verlo, ya, ¿entendés? Está pasando algo y tengo que estar, ¿no? Esa era la sensación. Y el primer pensamiento cuando recibo esta noticia fue, eh, tengo que agarrar la camioneta e irme para a ver a mi papá. Y bueno, le mando mensaje, me dice, no, hija, tranquila, no vengas, estamos bien, si llega a pasar algo te vamos a mantener al tanto, ¿sí? Vamos a ir viendo.
entro a las 6 de la mañana, la cirugía, voy a estar internado, no vas a poder verme, así que es al pedo que vengas, me dice, pero tranquila, va a estar todo bien. Entonces, bueno, me quedo tranquila. Voy a resolver algo y la camioneta se paró y no arrancó. Pero vos decís, ¿cómo justo el pensamiento ese y el dolor del pasado? ¿De qué pasado? De todos los pasados colapsados de la identidad de Doriana Menicelli tienen muertes de padres, ¿entendés? Y el dolor de las hijas en este gran árbol, ¿no? Diciendo el dolor de las hijas de no poder haber visto a su padre por última vez, o haber visto esta sensación y esta relación padre-hija, eh, cómo se da en lo largo del árbol, hay, ¿no? Las muertes de los padres y el dolor de las hijas. Entonces, claro que mi vehículo iba a crear esa realidad, ¿sí? Para que no vaya a vivenciar ese dolor, ¿sí? Aunque, no, mi papá está bien, está todo bien, pero en ese momento se activan los datos del pasado si vos no los tenés resueltos. Y se te activan muy cerca cuanto menos resueltos los tenés, ¿sí? Entonces esta semana fue una semana bastante movilizada desde la conciencia, desde tomar conciencia de todas las cuestiones que van sucediendo en el universo. No recuerdo otra porque esta fue muy fuerte y fue ayer. Así que, pero a la medida que vaya transcurriendo este maravilloso lugar de conciencia voy a ir recordando. ¿Y la tuya cómo estuvo tu semana? ¿Cómo estuvo? Bueno, con muchas tomas de conciencia, Ujú, confirmación y reconfirmación que el universo sale de mí, que no puede ser de otra manera, ujú. que un síntoma o que una realidad que no me gusta también sale de mí y que es una oportunidad para sanar. Uy, eh, digo, qué ¿Qué, qué? fuerte. Ujú, Experimentarlo como consultores y llevándolo a la cotidianeidad, a la vida propia, y poder comprobar que siempre todo es para mí un mensaje, por más allá que quede a lo lejos o hasta que parezca que es mi animalito el que se accidentó. Eh, es fuerte vivirlo así porque te lleva a un nivel de compromiso y de responsabilidad que creo que es de los mayores, más allá, ¿no? de la responsabilidad sobre un hijo, cuando tenemos un hijo, pero entendiendo que esa responsabilidad quizás que tenemos hacia un hijo, también si la tenemos hacia esa creación que hacemos, a nuestro hijo le podemos dejar un mejor universo, una mejor existencia. Y bueno, vino transitando así, ¿no? Digo, no es en algún punto el final de año emocionalmente el que me gustaría tener, pero que qué mejor que poder observarlo y que poder ir buscando esos detalles, ¿no? Que hacen que este fin de año no sea el que uno quizás quisiera desde un ámbito de conciencia, ujú. esté mal, porque esté pasando algo, sino porque es ese tránsito que vamos haciendo y ese duelo interno hacia esa nueva existencia que, bueno, te lleva por esos lugares. Eso no significa que no es Preguntarse qué era lo que esperabas. claro. En ¿Por qué? realidad, más, Porque por ahí uno... en realidad es más desde un tránsito del sentir, ¿no? Ujú, Y pudiendo comprender, ¿no? Digo, al encuentro ayer que brindó Pablo en el pack de economía, en el portal de apertura continua, creo que me llevó no solo a ese lugar, ¿no? A esa introspección, a ese trabajo más interior y poder ver, bueno, hay cosas que hay que seguir trabajando, pero con la oportunidad de decir, bueno, vamos a transitarlo y que sea así. Y también poder observar, ¿no? Hacia afuera, hacia el universo que estamos creando y demás,
y más allá que no esté ese sentir que uno quizás desea estar transitando, decir, che, pará, que está todo muy bien, ¿no? Y en ese está todo muy bien, bueno, evidentemente hay cositas que seguir trabajando y puliendo para seguir transitándolo en ese estado. Así que, bueno, Claro, estamos en ese camino, ¿no? Llegan las fiestas, también las memorias ancestrales que empiezan a cruzar, ¿no? seguro, sí. Y yo siento que viene mucho por ahí este tema. De hecho, tengo el 29 mi consulta perfecta para seguir trabajando ahí, ¿no? Y conectar con esa esencia de mi creación, con mi ancestralidad, que soy yo. Es ese paquete de datos que me propuse para sanar. Así que, ¿qué mejor que hacerlo en bioexistencia consciente, en Sí. conciencia, estando adentro? Eh, Aprendiendo a retirarme quizás a veces también. Esta semana estuvo eso, ¿no? Aprender a retirarse en un momento para, bueno, no es mi momento para tal cosa. Mm. Y esa retirada para ese, bueno, resguardarme. Y así que así estamos, pero con mucho ¿Qué es movimiento lo? para charlar. Sí, porque además fíjate que esto que planteas vos, este poder retirarte en un momento determinado, eh, ¿por qué no íbamos a hacerlo, no? Esa cuestión de decir, ¿qué es lo que nos frena a hacer eso que nosotros sentimos que ya estamos perdiendo en, en este momento al invertir el tiempo que invertimos en esto que estamos haciendo, que no está funcionando y poder decir, che, no funcionó, pero tengo que anotar en qué cuestiones no funciona, en qué cuestiones no funcionó, cuáles fueron los motivos, cuáles fueron las particularidades y tenerlas como un aprendizaje. Porque hay como una, algo que está muy, algo que nos sucede que es muy inherente a al concepto de fracaso, ¿sí? Porque si yo me retiro, siento que estoy fracasando, siento que que cometí un error o que no sirvo para esto o que a alguien tengo que mostrarle que sí puedo hacerlo. Entonces por ahí continúo en algo que sé que no va a funcionar, que sé que y no sé por qué no puedo parar, o sea, o por qué sigo invirtiendo en eso que sé que no va a funcionar. Y en vez de decir parar a tiempo y decir, no, no, che, ya no va a funcionar, mejor paremos, hagamos otra cosa y lo retomamos después o lo vendo, ¿no? Y termino este proyecto y ya está, fue un aprendizaje, fue algo que hice, fue algo que aprendí. No me sirvió desde lo que yo quería obtener, pero sí me sirvió de aprendizaje y continúo con otra cosa. Dar ese paso es súper importante porque personas han hecho carreras completas de muchos años porque no tuvieron el valor de retirarse cuando sabían que aún, cuando sabían que ya no querían hacer eso, ¿no? Y cuando terminaron, le agarraron el título y le dijeron, toma papá, ya soy ingeniero, me voy a hacer hippie a la montaña. ¿Entendés? Y vos decís, ¿para qué todo ese tiempo, energía y recursos dispuestos en algo que no funciona? Porque no supe retirarme a tiempo. ¿Sí? Y acá vos estás diciendo, che, estoy aprendiendo a hacerlo, qué valiente. Es de valiente poder retirarse a tiempo, poder retirarse de un lugar cuando realmente siento que me tengo que ir. ¿Sabes cuántas parejas, ¿sí? Tienen como llave, ¿sí? Si me es infiel, lo dejo. Pero no observan que en la realidad la vida ya con esa persona es un desastre y no tienen permitido retirarse. No saben que sería un concepto de fracaso, no quieren estar en ese lugar, pero no se animan a dar un paso. ¿Sí? Desde este lugar hay muchísima gente que está haciendo cosas sin querer hacerlas, sencillamente porque no sabe retirarse a tiempo.
¿no? Inversiones, invierten en una empresa, pierden muchísimo dinero, pero no dejan de hacer eso porque no, esto tiene que funcionar. Y lo han hecho todo, y por ahí capaz que, ¿no? Falta la introspección y mirarse y decir, che, ¿para quién estoy haciendo esto? Wow. Abrimos un temita y se despliega todo un panorama, ¿no? Digo, y Universo. al tiempo, bueno, es algo que ahora lo vamos a charlar, ¿no? Digo, está dentro de los títulos disparadores que teníamos. Acabo Eh, de ver lo que sí. Acabo de ver que sí, estoy mirando acá, tengo la pantalla con los títulos y las cosas que íbamos a hablar, y digo, ay, sí, era de este temario. sí, es maravilloso. Y comenzando, ¿no? Digo, la semana y teniendo la certeza y la convicción y la observación de que el universo que uno crea es perfecto para tomar conciencia de que somos creadores. De hecho, bueno, hoy tuve un regalazo, una conversación maravillosa que tenía que ver con eso. Eh, lo primero, como comenzó el fin de semana, ¿no? Digo, una reunión donde, bueno, Ujú. un pleito entre perritos y gatitos en la casa de mi hermana y el gatito sufrió una fractura. Bueno, Ok. me pongo, Ujú. bueno, a ver, es fractura, digo, reparación. Digo, digo, ¿qué situación viviste donde, bueno, tuviste que o proteger tu territorio, tu valoración, ¿no? Tuviste que valorarte, digo, ¿qué situación tuviste que enfrentarle, digo, en la cual tuviste que hablar y expresarte, ¿no? Y también viene el tema por el habla y la expresión. Esta semana es, de hecho, la tenemos ahí a Gilda, que se operó el 5 del 12 de un pólipo en las En cuerdas las vocales. cuerdas vocales. Estábamos a pasar por ahí, pero digo, ¿de dónde viene esta reparación? Entonces mi hermana, ¿qué te pasó? Digo, ¿de dónde viene esto? Digo, ¿qué situación así de este tinte tuviste por la que pasaste? E inmediatamente me cuenta una situación en lo laboral, su territorio, el intelecto, eh, donde ella sintió que la estaban desvalorizando, pero que en realidad le estaban haciendo un reconocimiento, porque después, es más, tuvo que ir a enfrentar, ¿no? Poner el pecho a la situación, porque ella sentía injusto lo que estaban resolviendo, le habían ofrecido desde su mirada, y después Ujú. entendió que no estaban valorando, porque más allá de sacarle horas de su tarea como directivo, la pasaban a volver a dar clases, pero porque en realidad dice, no, no, como das clases vos no tenemos profesora de matemática que tenga el nivel tuyo. En realidad no te lo estoy dando como, en realidad, una necesidad desde nuestro lugar, porque bueno, aparte que es un colegio que compite a nivel internacional en matemáticas, en realidad es un reconocimiento. Y lo que hago es sacarte responsabilidades de esa tarea que tenías antes, ¿no? Donde ella estaba estresada, bueno, manifestando algunos síntomas, que de hecho le digo, la verdad que te veo mejor de semblante, ¿no? Como que, eh, estás más liviana en lo que haces. Y le hago ver, le digo, tu gatito lo que hizo fue reparar esa situación en la que vos enfrentaste, que vos protegiste tu territorio, porque de hecho lo busqué, digo, más allá que el esternón, lo que hace es proteger el corazón y los pulmones, también Claro, habla de la imagen del futuro, de ponerle el pecho a la situación. ¿no? Sí. Y Ujú. ¿no? Poner el pecho a la situación, en el futuro de ella, lo que pensé, digamos, lo que ella quería para el año que viene, donde se encontraba en una situación distinta y en la que ella sentía que estaba desvalorizada desde su sentir, pero que después vuelve a tener una charla con el dueño Sí, ahí reparó. En el Claro, momento que volvió a tener la charla y que la exacto, revalorizaron, le dijeron, no, no, o sea, te pongo ahí porque no hay otro mejor que vos tal y cual. que además la tarea, y además es la conveniencia, fíjate que el gato es la independencia y es la conveniencia. Sí,
¿sí? Y quizá ella entendió en esto, ¿no? Che, ¿me conviene o no me conviene estar de nuevo en clase frente a alumnos o en este lugar? ¿Qué es lo que me conviene? ¿Sí? Y Bueno, reparó en ese lugar, ¿sí? sí, Tomando, bueno, che, me conviene sí, y esto no que solo eso, estoy haciendo. porque mi cuñado también toma una determinación en otro de los colegios donde él considera que su forma de educar, no su forma de educarlo, sino de impartir la clase y demás, bueno, y con un enfrentamiento también con un directivo, eh, resuelve irse de ese colegio. Ujú. Yo mis valores son tales y la verdad que yo con vos no tengo problema, pero sí con la parte que vos ejerces como profesional. Entonces directamente prefiero renunciar, ¿no? Y ahí está también la independencia, te vuelves independiente. Claro. Eh, Enfrentás una situación, pones tu mirada, tu punto de vista y te valorizás ante Además, eso. ¿Sabes? eso que protege tu espacio vital, ¿sí? Mm. Espacio vital, ya sea en lo laboral o en tu casa, es lo mismo, ¿sí? O sea, estoy protegiendo, esto que protege el espacio vital, yo sentía invadido quizá mi espacio vital por una persona que me quiere imponer sus ideas y yo no resueno con eso. Lo vivo como un conflicto. Che, estoy viendo que se mete, que se mete, que se mete, en un momento lo saco y digo, no, che, pará, no, si esto va a ser así, me voy, me renuncio a este lugar y cuando renuncio ahí se provoca la reparación, porque ya reparé lo que yo estoy viviendo con una masa conflictiva importante. Tal cual así como vos decís, porque de hecho también hubo esta invasión territorial en el aula. Mm. Y digo, es tan Claro. clarito, y lo bueno que la reparación se ya en una capa mucho más externa, porque ese pobre animalito, pero que no Sí, la no repara. es pobre, digo, sí, sí, en el momento en que yo me voy a parar como creador, digo, ese animalito es parte de mí, ¿sí? Lo puse yo ahí. Por lo tanto, cuando yo tomo una decisión, de alguna manera, el rol que cumplía ese ser que yo puse frente a mí, deja de ser ese rol y pasa a ser otro, ¿entendés? Listo, sané, se murió y desapareció, entre comillas se murió, porque es imposible que se muera, porque si yo me paro en creador, sí, lo puse yo ahí, ¿sí? Obvio que a la biología le duele, ¿sí? No te van a pasar cosas en el cuerpo que tienen que ver con la biología y todo, que tienen que ver con el dolor de las pérdidas y de las muertes, que son duelos, eso sí va a suceder, pero no va a suceder tan intenso si lo haces desde la conciencia. Hoy mi hijo me preguntó, 11 años, ¿eh? Luca me dice, mami, pero ¿por qué si somos el creador de todo, ¿sí? Y la muerte entonces no existe, ¿para qué la biología tendría un programa que le dice, que le hace tener miedo a la muerte? Si la muerte es solo un paso, dice, y es una transición y un cambio de energía, dice, un cambio de pasar a tener de ser materia a ser otro tipo de materia, ¿no? Es un cambio lo que sucede. ¿Por qué tenemos el programa, ¿no? que se nos activa del miedo a la muerte? Entonces, es una hermosa conversación con un ser de 11 años, ¿no? Que le dije en ese momento, esto que les voy a contar ahora, es eso, somos Dios abriendo el tiempo para experimentar una experiencia biológica. ¿De qué manera la voy a experimentar si yo tengo la conciencia en el cuerpo sin haber transitado todo el crecimiento, ¿sí? De que la muerte es el paso siguiente? Me voy a querer saltar todo el aprendizaje para ir al paso siguiente, ¿no? Desde la mentalidad humana es como que no tendría sentido la existencia biológica para el aprendizaje que tengo que hacer, ¿sí? Porque lo elegí. Entonces me pongo todos los elementos que me van a ayudar a despertar. Y en ese poner todos los elementos, para poder hacer más rica esta experiencia, más longeva, la mayor cantidad de experiencia posible en el transcurso del tiempo, tengo que vivir mucho.
Entonces, ¿no? Voy a tener activados los programas que van a tener miedo a la muerte o alejarte de la muerte. La biología entera, la evolución entera está en función de eso, de que te alejes de la muerte. Tal ¿Sí? cual. Pero aún así, en conciencia, es diferente. Sí, no solo diferente, pero digo, es el juego de la ilusión. De que la materia existe, de que si tengo una mesa delante la toco y es dura y la puedo golpear, ¿no? Y Ujú. ser querido, que puedo acariciar, y en realidad cuando comprendes que los átomos no pueden tocarse, en realidad estoy tocando o estoy sintiendo una ilusión de que estoy tocando a alguien, por el Tal hecho de cual. la experiencia. Ujú. Bien, corrientes eh, antiguas que cuando nacemos tenemos el velo del olvido, ¿no? Donde decidimos olvidar todo eso para poder hacer esta experiencia, porque si no, el juego no tendría sentido. Y ahí Exacto. es la ilusión del juego que nos lleva a jugar con estas cartas, con esos programas bien que vos decís, con el programa de que, sí, bueno, tengo que vivir un montón y sí, voy a tenerle miedo a la muerte, porque Ujú. creo que soy yo en este momento presente y que en realidad me olvidé de que soy eterno, porque cuando recupere la memoria de que soy eterno, ya no me importa. Si total sé que voy a volver a hacer otra experiencia, o pierde sentido el juego, ¿no? En el sentir, venimos a sentir, a experimentar el Pierde- sentir. No es que pierde el sentido, yo creo que cuando sos realmente consciente y cuando llegás a ese grado de conciencia infinita en el que te sabés el todo, pero lo percibís el 100% del tiempo, el tiempo deja de existir. Entonces el universo que creaste deja de existir, porque es el único que se creó, ¿entendés? Entonces, desde vos, creador del universo entero, vos sos todas las infinitas conciencias que hay experimentando. Entonces, cuando tomes conciencia realmente vos de tu único universo que has creado y de este exponencial sentir, ¿no? De que sos el todo y percibir el todo a través de todos los otros, yo creo que esa es la iluminación. A eso llegaron los grandes maestros, ¿sí? Que ascendieron y que cambiaron de materia, ¿no? Que aparecen en la historia, que podés tildarlo de fantasía o de mito o de... Y no sé, yo creo que ha sido así. Desde lo que voy experimentando, sí, Sí, es por porque ahí. conectarte con ese soy el creador, y de hecho es justo Ujú, hablaba con el grupo de la casa de Costa Esmeralda, con Silvia Grande, que se llamaba La Casa, ujú. donde bueno, Hilda nos compartió que había sido operada, que el pólipo ya no estaba, hermosa reparación, y bueno, comentaba algo, y yo digo, ¿cuánto tiempo en el día nos conectamos con soy el creador? Porque una cosa es decir soy el creador y otra cosa es actuar en ese sentido. Cuando digo actuar en ese sentido, es tomar decisiones sabiendo que va a haber una incertidumbre allá adelante, pero entendiendo Ujú. que hoy la decisión que tomo es la mejor para un universo nuevo y para colapsar ese universo, para de esas infinitas posibilidades, elegir la mejor, la que está en coherencia con el alma, ¿no? Digo, con ese Ujú. sentido. Parece con el alma, con la biología, con uno mismo, coherente con uno mismo. ¿Sí? Cada Sí, decisión que tomes en coherencia, en absoluta coherencia, en esa coherencia que te pides el alfa propio, ¿no? Esa coherencia de decir, che, no, por acá no, no voy a ir y por este otro lado sí, y voy a, y sabiendo y conociéndote, sabiendo que esta decisión que estás tomando, de dónde viene, ¿no? Haciendo los números como para ver.
si es correcta, si es viable o no es viable, o sencillamente te la está pidiendo la historia, ¿sí? Y pararte en ese lugar y decir esta decisión, che, ¿es coherente? ¿Realmente quiero hacerlo? Sí, realmente quiero hacerlo. Ok, hice los números y da todo como que sí se puede, sí, da todo como, mira, acá dice esto, acá dice esto, ok, bien, hagámoslo. Es en total coherencia. Ahora, no sé, quiero tomar una decisión y sé que es súper dopaminérgica. Entonces empiezo a buscar, no, porque fulano lo hizo y le fue re bien, y que no, números, ¿no? ¿Cuánto te cuesta esto? ¿Cuánto necesitas para pagarlo? ¿Tenés el dinero? ¿No tenés el dinero? ¿Cuánto vas a tardar en recuperarlo? ¿Esto te sirve para crecer? ¿No te sirve para crecer? Entonces, todas esas preguntas no te las hiciste, listo, la estás tomando para alguien más, esa decisión. Cuando tomas en coherencia, cada día te acercas más a la conciencia. Porque la coherencia va muy de la mano de la conciencia, la coherencia biológica, la coherencia con la naturaleza y la coherencia conmigo mismo, ¿sí? Va muy de la mano de la conciencia. Entonces, te vas haciendo más consciente de que sos el todo cada momento en que, ¿no? Digo, ok, esto sale de mí, por algo bueno será, entonces me pongo a analizarlo, a desmenuzarlo, a ver desde qué parte lo creé. Cada vez que hago eso, estoy experimentándome el todo. Tal cual. Sí. Que te vas acercando a ese el creador Uh-huh. al momento de la iluminación. Claro. Porque, En claro, microsegundos. te lleva a, o te impulsa a seguir tomando decisiones. Va creando ese alfa interno tan necesario para hacer de esta experiencia algo maravilloso, algo totalmente que te conecte con la soberanía absoluta tuya, Sí. sin que el entorno tenga injerencia sobre esas decisiones que vas a tomar. Y creo que eso es lo más maravilloso de todo. Y Y que ese entorno lo pusiste vos ahí, ¿no? Entonces, sí, sí, entonces, para el juego de la ilusión, es entonces, definir en un código en alguien como para ver, mm, bueno, ¿hasta dónde puedo jugar este juego? ¿Cuándo me doy ¿no? cuenta Esto de que que te aparece un hater ahora, ¿no? Ponele en el chat, ¿no? Y nos aparece un hater que dice, ustedes son todos unos chantas, no, y vos decís, qué bueno que tenemos un hater, ¿no? ¿Por qué? Porque sabemos que es lógico, estamos dando algo tan disruptivo, que es lógico que va a haber partes de mí que todavía no lo acepten. Y después, si vas a mirar esos perfiles, te vas a dar cuenta que qué bueno que no, que está en contra. Qué bueno que está en contra. mira, buscando así en publicaciones viejas me encontré con, viejas de hace poco, de hace 2 semanas, alguien que me había puesto ese hablar teatrero o algo así, y yo dije, Ujú. bueno, ¿qué le vas a hacer? ¿No te gusta? Pasa la publicación. Sí, y Eh, además, o sea, es maravilloso porque sí, por esto mismo, o sea, qué bueno que tenés a alguien que genialísimo, detesta lo que haces, igual. Eso me da porque porque entonces está bueno. ¿Sabés cuántas personas murieron antes de poder decir que la Tierra no era el centro del universo? Sí, en el momento en que lo dijeron tuvieron muchos haters. ¿Sí? ¿No? Cuando se paró, ¿no? Hay personajes en la historia que se pararon a decir, che, no es en ese edificio, es adentro. ¿No? Aparecieron un montón de haters, ¿sí? Muchas personas murieron biológicamente por practicar eso. Es obvio que vamos a tener nuestros haters, porque nosotros tenemos en nuestra biología el inconsciente colectivo diciéndole, che, cuidado que estás yendo a un lugar donde vas a quedar fuera de la manada, y mirá que si no perteneces a esa manada, se te va a poner difícil, ¿no? Y todavía, aún sabiendo todo lo que sabemos, aún teniendo el conocimiento y experimentando lo que experimentamos, eh, tenemos nuestra parte biológica que nos dice, che, hay peligro de quedarnos fuera de la manada,
che, hay, ¿no? Y obviamente las escuchamos y damos los pasos y actuamos en consecuencia. A veces la tranquilizamos y le decimos, no, no, che, es lo que estoy buscando, es lo que estoy tratando de hacer, ¿no? Dejamos tranquila esa voz que nos dice, tenés que agradar, todos te tienen que querer, ¿sí? Eh, no, Eh, pero uno se vuelve un habilidoso de eso, entendiendo que bueno, está bueno también preservarse, es parte ujú, es el tiempo, ¿no? Abrimos un tiempo especial para hacer una experiencia lo más maravillosa que podamos y volcarla en lugares donde el tiempo se diluye, donde quizás se hablan de cosas que vos decís, che, pero en serio, y encima te estás enojando por eso, que no quita, ujú. nosotros también nos enojamos, ¿no? Ante situaciones y demás, porque son parte de la experiencia y son de, bueno, a ver, presta atención, donde saltan las alarmas para, bueno, fíjate acá que tenés para Es que hay trabajar. lugares donde nos vamos a ir al pasto. Manejando nos vamos a ir yo por lo menos me voy al pasto, ¿no? Voy manejando, alguien me frena de golpe de frente y yo cago los frenos, no digo, bienaventurado tú que estás acá, no, me sale la catarata de insultos biológicos, así, vomito, ¿no? Puteo ahí en el volante y después vuelvo a mí y miro, ¿no? Enseguida, fecha, patente quizá, como para saber qué número de la patente me va a decir algo, qué tipo de vehículo es, ¿no? Quiénes tienen ese vehículo en mi entorno que me haya pasado algo, ¿no? Toda mi cabeza en una fracción de segundo empieza a acomodar, a ver, ¿desde qué lugar creé esto? Pero no voy a negar que se me escapa, o sea, que no es que se me escapa, lo dejo salir. Tal cual. No dejo salir, ¿no? Hay veces que me voy al pasto, nos vamos al pasto, está bien hacerlo, somos seres biológicos, ¿sí? Pero lo bueno es la rapidez con la que volvemos, ¿sí? La rapidez con la que volvemos al centro. Exactamente, porque lo que no soltamos genera síntomas. Y de hecho, me acuerdo nada, un caso así de familiar, viste, lejos, que vos decís, uy, pero esta persona hacía yoga, se alimentaba bien y termina con un cáncer. ¿Cómo puede ser? ¿No? Y ahí es cuando bueno, hoy, desde este conocimiento, nosotros podemos entender que, claro, si Ah, te emociones y tratas de llevarla a ese equilibrio de mejor no digo nada o namaste, boom, el cuerpo lo va a presentar ahí, ¿no? Como diciendo, che, che, pará, te estás olvidando que hay una parte biológica animal que tiene que preponderar, ¿no? Que ese alfa se tiene que hacer presente, tenés que poner un stop, tenés que decir algo, digo, no, eh, si no, te vas a vivir al medio de la montaña, pero igualmente te vas a enojar con algo, porque sabemos que no escapamos de nada, es nuestra creación, ujú. el despliegue de historias que vamos a poner adelante para ser consciente de aquello que tenemos que ser consciente. Abrimos el tiempo para resolver, con el propósito de resolver esos dolores del pasado, del paquete de datos que tomamos para venir a hacer esta experiencia. Exactamente. Es, básicamente es eso, es lo primero, Ujú. más de todas Tal las cual. necesidades, pero es lo primero, ¿no? Y ahí es cuando la vida se torna a un sentido mucho más liviano, más en armonía, en Es bienestar. que es coherencia pura. Eh, Estas personas, por ejemplo, que se van demasiado hacia lo espiritual, están haciendo una experiencia biológica también. El cuerpo se los va a decir. Cuando yo no soy coherente, estoy sintiendo un dolor, pero lo mantro para que se vaya, ¿sí? El dolor sigue estando porque la acción que generó el dolor, ¿no? La escena que generó el dolor contiene una acción que no se hizo y que yo deseé haber hecho y no hice. Ahí se abrió un tiempo para resolver este dolor.
Entonces, si yo, que a su vez, este dolor lo estoy viviendo porque viene de más atrás, ¿sí? De mucho, muy antiguo. Entonces, si yo me rehúso biológicamente a expresar este dolor, que puede ser muy animal, es que siempre es muy animal, y quedó ahí, detenido en el tiempo. No hubo un movimiento, eso no se va. Y por más que yo haga oraciones o haga mantras o haga, ese dolor sigue estando ahí porque el tiempo, ¿sí? Lo que yo hice después de ese dolor, ¿sí? No tiene nada que ver con lo que quería hacer en el momento que estaba sintiendo el dolor. Entonces, voy a tratar, se va a diluir ese dolor en el tiempo, pero mi yo de ese tiempo todavía está dolido. Y el Sí, cuerpo en algún momento lo va a manifestar. y no solo eso, sino que desde esta ilusión, la del juego, la de la vida, creemos que vivimos un tiempo lineal en un sentido, Claro. y en realidad lo que hacemos en esta vida es volver a pasar por el mismo tiempo, quizás en espacios mayores, porque en consulta los vamos a buscar de una manera particular esos dolores, pero que volvemos a pasar por el mismo tiempo. O sea que desde esta ilusión creemos que eso ya pasó, pero en realidad se va a volver a repetir. Y que por esos tiempos que volvemos a pasar son los nuestros propios de esta existencia, pero también la de nuestros ancestros, porque son nuestro tiempo, es la perpetua eternidad. Por eso, bueno, aparecen las pandemias y todo lo que va apareciendo, porque necesitamos volver a pasar por ese tiempo. O sea que no, es como decir, si pareciera que la ilusión avanza en el tiempo, pero en realidad lo que estoy haciendo es pasando por el mismo tiempo siempre. Entonces me voy a Claro. encontrar con una escena que por ahí Van no a es la haber misma. personajes diferentes, claro, puedo decir, che, hubo la gran gripe española. ¿Qué pasó en la gran gripe española? Millones de personas murieron. Millones, ¿sí? Entonces, y vos decís, fue posguerra y fue una epidemia y la gente andaba con bolsas en la cara o se quedaba recluida, ¿no? Y hubo mucho dolor en eso. ¿Por qué? Porque yo no sabía si mis afectos, ¿sí? Que estaban acá nomás a 300, 400 metros, estaban vivos. Y después de que terminó todo, me doy cuenta de que estaban muertos y yo no pude decir, no pude hacer. Hubo tanto dolor en ese tiempo que cuando volvió el ciclo, volvió a suceder el ciclo, las muertes no fueron tantas, ¿sí? Volvió a haber una pandemia, volvió a haber, ¿no? Y no solo eso, sino que las muertes no fueron tantas, pero que hubo un medio de comunicación. La gente se comunicaba por WhatsApp, por Zoom, no dejé de ver a ese que quería, no dejé de saber quién estaba bien, quién estaba enfermo, quién no. Encontré la forma de poder llevarle víveres, ¿no? Estas personas que iban repartiendo la comida a todos sus familiares, ¿sí? Que su biología les decía, che, cada vez que salís, porque es lo que se hablaba en las noticias, lo que se decía en todos lados es, che, vos salís y estás en riesgo de muerte. Entonces, y la persona decía, bueno, no me importa, me pongo barbijo y tengo que ir a llevarle la comida a fulano, mengano, sotano, ¿sí? Reparando el dolor de los que se murieron de hambre por no poder salir a comprar la comida o a buscar la comida en medio de aquella pandemia, de aquella anterior, ¿sí? Todo se dio en un contexto de repetición del ciclo, reparando el dolor del pasado, ¿sí? Siempre se repite para reparar. Siempre vamos a volver a pasar por el dolor. ¿Para qué? Para sanarlo. Y quizá estemos pasando por un dolor hoy y lo vivimos con dolor, no sé por qué no me salía. Era como que estaba en dos tiempos, mira, el lenguaje. Entonces, lo vivimos con dolor hoy, pero en realidad está reparando el pasado. Y cuando tomamos conciencia de que esto que me está pasando hoy repara el pasado,
no vuelvo a abrir el tiempo con el dolor de lo vivido, ¿sí? Porque el dolor y el sufrimiento abre el tiempo. Pero si yo tomo conciencia de que esto que me está pasando, que me duele, ¿sí? Tiene que ver con el pasado y una reparación del pasado, y la encuentro y expreso las emociones que tengo que expresar, no se abrió el tiempo desde acá. Entonces el próximo ciclo que se pase por este dolor va a ser muchísimo menos sufriente, y quizás sea hasta en Dharma. En vez de vivirse en karma, ¿no? Con el dolor de reparar el pasado sin conciencia, se vive en Dharma. ¿Sí? Se vive con toda la plenitud, lo hago en plenitud, lo vivencio, lo siento en el cuerpo y soy feliz y pleno haciendo esto que hago. Sí. Tal cual. Sí, y eso se puede experimentar, pero perfectamente, ¿no? Porque hoy, en este trabajo interior, y no solo desde nuestra experiencia como consultantes, sino de nuestra experiencia como consultora, escuchando a nuestros consultantes, donde empiezan a vivir ese tiempo en otro tiempo, con esa paz, con esa templanza y con todo lo que va sucediendo en el medio. Más allá que a veces, bueno, sí, hay reparaciones fuertes, pero porque tiene que ser así, es tanto, tanto se aguantó el dolor que la reparación quizás pasa como, bueno, obviamente, ¿no? En el gatito, fractura de esternón, digo, ¿no? Digo, si lo traigo más cercano a mi universo, es, digo, bueno, cuando mi hijo se quebró, o cuando Ari se quebró y decís, che, pará, sí, uy, me afecta un poco más, porque lo está digamos, Está aquel que lo pasando cerca, sí. está pasando mucho más cerca, aquel que lo está vivenciando te puede decir, me duele o lo que sea. Entonces, uno puede tomar un poco de dimensión por lo que se está pasando. Eh, Así que bueno, nada, vamos muy bien. Sí, Eh, amigo, vamos re bien, re bien. Vamos sanando el tiempo, el universo y... sí, sí, Ujú. creo que en cada alma que se acerca a escuchar. Y pensaba en los comentarios del videito, hice un videito con respecto a esto, a la fractura del gatito. Ujú. Eh, Pero Sí, lo evidente, vi. che, pará, tu animal también es tu universo, tu Es tu realidad. realidad, claro. Ujú. Y si lo podés ver desde ese lugar y por ahí te llega el mensaje, va a estar bueno. Va a estar bueno porque quizás te surge un interrogante que te puede permitir quizás, bueno, quizás en algún momento comenzar un camino de introspección y de autoconocimiento. Y una chica comentaba que se había fracturado un dedo. No me comentó exactamente qué dedo era un dedo de la mano, pero bueno, Ujú. enseguida me vino, ¿no? Como, bueno, a ver, de qué dedo podríamos hablar? Como para poder, digo, hacer evidente o dejar ahí este mensaje para aquel que por ahí pasa y te está pasando por eso, digo, porque si me lo comentan es porque también es mi universo, digo, ¿no? Bueno, me Claro. quedé con saber qué dedo era. Bien. Ah, bueno, entonces hablemos de todos, de Sí, como si tuviera la mano completa, ¿sí? claro, Eh, Hay que buscar los significados, porque el sí, cuerpo algunos tiene como, su significado funcional. ¿Sí? Un significado funcional es por la función que cumple ese órgano o esa parte del cuerpo en el día a día. ¿Sí? ¿Qué función cumplo con las manos? Con las manos yo trabajo. O sea que las cuestiones que pasen por la mano van a tener que ver con cuestiones laborales, ¿sí? Cuestiones de trabajo. O bien vamos a buscar el significado arquetípico, que es el significado que el inconsciente le da a las manos, porque el inconsciente va a buscar significar todo para poder protegerte. Entonces las manos ya tienen un significado arquetípico que se lo da el inconsciente. Para el inconsciente, las manos son padre, sinónimo de padre. ¿Por qué? La palma de las manos particularmente, ¿sí? ¿Por qué? Porque cada vez que yo tengo recuerdos desde hace 200, 300 mil años, 400 mil años, cuando salía de las cavernas, ¿sí? Y recibía esa luz, primeros rayos de sol, ponía las manos así, saludando a este sol que lo recibía. Y el sol es arquetipo de padre. ¿Por qué? Porque fecunda la tierra.
La tierra es arquetipo de madre para el inconsciente. Entonces, las manos tienen que ver con el padre. Entonces, si yo me lastimo los dedos, además de tener que ver con el padre o el trabajo, voy a tener que relacionar los dedos que tienen sus significados particulares. ¿Cuál? El dedo pulgar es la función materna. ¿Por qué? Porque es la succión, ¿no? El que nos permite la succión. Cuando somos bebés, lo primero que nos llevamos a la boca es el dedo pulgar. Entonces, está relacionado con la alimentación, entonces el significado tiene que ver con lo maternal, con mi función materna, y que la podés tener vos también, tu función materna, ¿sí? O sea, tanto hombre como mujer tiene su función materna. El hombre ejerce una función materna cada vez que, mientras su mujer está cocinando, agarra a su hijo y le da la mamadera. Está ejerciendo una función materna, ¿sí? Entonces, y no tiene que ver con cuestiones de qué es lo que tiene que hacer o no tiene que hacer, sino con funciones biológicas, ¿sí? La función de alimentar, esta es una función materna, y la función de brindar, de traer el alimento, es una función paterna. Biológicamente en los mamíferos es así. Entonces, o en la mayor parte. Entonces el pulgar tiene que ver con la función materna. ¿Sí? El índice me va a hablar de el juicio, ¿sí? Del señalar al otro, de juzgar al otro. El de la autoridad, quien emite el juicio es el juez, ¿no? La autoridad. Entonces el dedo índice tiene que ver con la autoridad. Te dije que no hicieras eso, ¿no? Con la relación con los demás, ahí Claro. estoy profundizando en ese ida y vuelta, en todo eso. Eh, siempre, digo, cuando hablamos, ¿no? Para que quede claro, cuando hablamos de una quebradura, hablamos de una desvalorización con respecto Desvalorización por el óseo. del cuerpo, ¿no? Y en este caso, Como dedos todo son conflicto de desvalorización es yo me desvalorizo ante una situación en particular. ¿Sí? No es el otro me desvaloriza. ¿Sí? Siempre es yo me desvalorizo ante una situación en particular con un otro, ¿sí? Pero es siempre la palabra de los huesos, habla de yo me desvalorizo en relación a los otros, ¿sí? Ante una situación determinada, el otro no me desvaloriza, porque si el otro puede desvalorizarme todo lo que quiera, pero si yo no me siento desvalorizado, eso no me va a afectar, ¿sí? No lo voy a sentir en los huesos. Igual, de todos modos, si está el síntoma, está la historia y no al revés, ¿sí? Puede que vos tengas historias de desvalorización, toda la humanidad las tiene, todos somos seres desvalorizados en algún momento, pero no todos hacemos síntomas óseos, ¿sí? Pues si existe el síntoma, está bien profundamente la historia de desvalorización, en este caso en los dedos de la mano o en las manos. El dedo mayor, después es el dedo índice. Entonces todo lo que yo viva en el dedo índice a nivel óseo va a tener que ver, a nivel óseo, porque a nivel muscular tiene otra palabra, ¿sí? Pero a nivel óseo es desvalorización. Me desvalorizo ante la opresión de mi papá porque no me deja salir al boliche con mis amigos, por ejemplo, ¿no? Pero cuando papá se cansó y me dijo, bueno, sí, está bien, podés ir, ¡trac!, me quebró el dedo, ¿sí? ¿No? Este conflicto con la autoridad, ¿sí? Y con el juicio, ¿sí? Porque mi padre me decía, no salgas porque eso es de atorrantas, ¿no? Eso es de locas, y bueno, entonces yo lo viví con mucha desvalorización, y de repente cuando me revalorizo y le digo, pero no siempre las cosas son así, ¿y por qué no voy a poder salir? Y mi papá me dice que sí, ahí es donde se produce la fractura, porque la fractura es la reparación del conflicto de desvalorización. Mientras yo estuve viviendo el conflicto, el hueso se fue debilitando. exactamente, perdió ¿Sí? masa. Entonces, en el momento en que yo vivo el conflicto, el hueso pierde masa ósea. Y cuando yo reparo ese conflicto, cuando yo lo soluciono, el hueso se quiebra para construir un nuevo hueso más fortalecido, ¿sí? Lo que pasa es que si yo no lo vivo en conciencia, voy a entrar en un loop de desvalorización, ¿sí? Tal cual.
El dedo mayor es el dedo de la sexualidad, ¿sí? Porque está anclado en que es el dedo que se utiliza para la sexualidad en toda la humanidad. Entonces el dedo mayor, ¿sí? Está anclado, tiene las historias que tienen que ver con la desvalorización con respecto a lo sexual, ¿sí? Vivido quizá en el ámbito laboral, ¿sí? Vivido desde una función paterna también puede ser, ¿sí? O como una función de arquetipo paterno, ¿sí? Conflictos con la sexualidad lo voy a vivir en el dedo mayor, ¿sí? La desvalorización con respecto a la sexualidad. El dedo anular, ¿sí? Es el del anillo, ¿sí? Es el del compromiso. Si a mí me pasa algo en los huesos de mi dedo anular, voy a estar viví conflictos de desvalorización, de mucha desvalorización con respecto a los compromisos que he asumido. Respecto de lo laboral, respecto con mi función paterna, o con un entorno en particular que tenga que ver con lo laboral también puede ser, ¿sí? Entonces, pero tiene que ver con los compromisos, ¿sí? Los compromisos que yo asumo, los que yo quiero, los que no quiero, ¿sí? Aquello que deseo y no se da, aquello que, ¿sí? que se dio, y ahí es donde se quiebra el dedo, ¿sí? Lo viví con mucha desvalorización y ahora esta persona sí se comprometió. Por ejemplo, no sé, pero tenía un compañero de trabajo que me decía que me daba determinado trabajo para que yo lo haga y después Hacienda, y no me lo daba, y me la peloteaba, y empecé a ver que estaba hablando con otras personas, entonces yo lo viví con mucha desvalorización, pero después vino y me dio el trabajo para que yo pueda ascender. Asumí el compromiso que él había asumido conmigo, y yo lo vivía con mucha desvalorización, lo reparé y fracturé el dedo. ¿Sí? Agarré sin querer una pesa mal agarrada y se me fracturó el dedo, ¿viste? Cuando vos decís, pero todos nos caemos así, como vos te fracturaste y yo nunca me fracturé. Pero el tema tiene que ver con la desvalorización que se vivió antes de la fractura, ¿sí? Y el dedo meñique es el de los secretos. Es el dedo de los secretos. Es el dedo de aquello que no se dice, aquello que no conté, aquello que no tengo permitido contar, que sé y que no puedo decir, ¿sí? Que tengo guardado como un secreto. ¿Sí? Entonces, lo que sucede en los meñiques es algo que yo no pude decir, lo viví con mucha desvalorización. Cuando se supo, se me rompe el dedo. Sí, se me fracturó el dedo. Yo, no sé si se me fracturó, pero fíjate que tengo una repanza que cuando era chica, ¿sí? Me cerraron una puerta en el dedo. Y ahí me quedó ahí con esa panza. Hoy entiendo que alguna cuestión que tenga que ver con secretos estuvo dando vuelta en mi mamá, porque yo era muy chica en ese entonces. Así que mi mamá, bueno, el entorno de esa Sí, energía en la que sigo creciendo, que depende de mamá, ¿no? De los pensamientos y sentimientos de mamá. y cuando mi hijo Valentín, cuando era pequeño, tendría 3 añitos, sí, Ujú, añitos, me acuerdo que bajamos lo llevaba para el colegio y yo abro la puerta de atrás y la cierro y él había puesto la mano entre la puerta de adelante, había agarrado así. ujú. No, creo que Ahí yo transpiré, me acuerdo de eh, esas cosas y me da, porque me ha pasado a mí y me ha pasado así como a vos también. sentir, le corté todos los dedos, se los quebré, pensé. Abro la puerta, claro, era tan pequeño, Chiquito. puerta y puerta, no le había pasado nada, más que un apretoncito, ¿no? En esa zona. Pero fue ver todos sus deditos ahí, no, Y digo, vos podés creer que ¿pero a qué mí, estaría? pero es tan fuerte lo de crear y de ver, ¿no? El grado de valorización propio. Es muy fuerte. Hago así porque no sé de qué agarrarme. Es muy, porque sí pasó, sí tendría que haberle quebrado. ¿Me entendés? O sea, del grado de fuerza que se hace, sí tendría que haberse quebrado, sí tendría que haberse roto, y no se rompió. No se rompió. ¿Cómo es que no se rompió? Científicamente le puedo buscar cualquier vuelta
para tratar de meterlo o encajarlo, como en el lecho de Procusto, en lo que yo conozco. Pero yo sé desde adentro mío que eso sí se tendría que haber quebrado y no se quebró. ¿Por qué no se quebró? ¿No será que, como soy creador del universo entero, también creo estas situaciones ante ¿no? En un estado de gamma, digo yo, ¿no? Porque ni alfa, ni beta, ni teta es un estado gamma, digo, en el estado que el tiempo se lentifica completamente y vos ves las cosas que pasan lentamente y podés pensar y solucionar en una fracción de nanosegundo, dice que el cerebro está en un estado gamma. Yo creo que, ¿no? Soy tan creadora que eso sucede. Yo creo, creé un marido que le pasó las duales de un Mercedes-Benz en todo el cuerpo, que alcanzó a correr la cabeza y le pasaron desde el pie todo el largo del cuerpo por acá. Las duales de un Mercedes-Benz de un 1114, o sea, de los viejos, ni siquiera son las ruedas livianitas, no, camión, y le pasaron por arriba y no se quebró. Lo único que se quebró fue uno de los huesitos del metatarso del pie, los huesos del pie, de los dedos del pie, Sí. lo único que se quebró. Le pasó un camión por encima y lo único que se quebró fue eso. Puedes decir, che, yo tendría que haberse quebrado todo, ¿no? Y no, Bueno, se atribuyó a que hacía pesas en ese tiempo, estaba muy fuerte físicamente y que sus músculos estaban duros y que sí, estaba duro, pero yo sabía cómo entrenaba, pero sus piernas no las entrenaba mucho él en aquel tiempo. O sea, tenían sus piernas comunes, o sea, delgadas con músculo, pero no tanto músculo como tenían sus pectorales, sus brazos. Y no se quebraron tampoco. ¿Entendés? Y vos decís, hey, ¿no? Uno puede decir, bueno, nada, fue suerte, y en realidad yo creo que creamos la realidad y a medida que vamos trabajando, vamos hablando, vamos contando qué es lo que nos pasa, hablando del pasado, relacionándolo con el pasado, tu realidad se vuelve menos violenta, ¿sí? Más, como más suave. Las cosas que suceden más fluidamente. Las ves en un ciclo más lejos. sí, tal cual. Sí, pensaba en esto, ¿no? Y digo, ¿qué me pasaba en ese momento en mi universo? Y, y fue cuando me valoricé en lo laboral, Ujú. alto, ¿no? De profesión o de tarea, y relacionado con el padre, ¿no? Digo, y qué perfecto porque, digo, mi hijo, pero fueron todos los deditos de la mano, no fue uno, o sea que bueno, Ujú. estaba todo ahí, Ujú. y, y en este juego ilusorio del no tiempo, digo, bueno, quizás en una toma de conciencia de este tiempo hizo que eso no suceda como reparación, sino como un aviso donde, che, eh, sí, sí, esta vez Acordate que todavía tenés ahí, claro, claro, ¿no? Tendría que haber pasado, pero no pasó porque vos hiciste lo que tenías que hacer, ¿no? Porque vos dentro de 20 años vas a hacer lo que tenías que hacer, ¿no? Entonces, acá en este momento, en este tiempo, eh, estás yo viendo creo los que sí, están colores. todos los carteles, claro. No, es excelente, ¿no? Y Playero, muy playero. Ah, ¿cuántas veces nos habremos quebrado así que en nuestra historia que verlo nos provoca eso? y de hecho yo no podía ver ante las quebraduras expuestas, eh, Ujú. el hecho de verlas en la televisión y eso me generaba esa sensación de mucho dolor, ¿no? Y, y en sí después tuve que pasar por la quebradura expuesta de mi hijo y llevarlo al hospital con el bracito, el más chico todavía, ¿no? Mm. Y tener que Y quizás llevarle, haya estado en el ciclo de esto sí, también. posible, eh, En el ciclo de alguna una repetición
la culpa quizá, ¿no? En esta cuestión de como padre yo resuelvo, ¿sí? Hoy lo que no resolví cuando sucedió en el pasado, Mm. siendo otros padres, ¿no? Siendo tu padre o siendo el padre de tu padre, ¿sí? Cómo se hacía cargo el padre de tu padre de sus hijos cuando se lastimaban, ¿sí? Salía, lo llevaba al médico, o bueno, que se arregle solo, ¿no? Estas cuestiones así, bueno, ya se le va a sanar. Igual el niño estuvo hecho pelota no sé cuántos días sufriendo el dolor y no diciendo, no pudiendo decir que sufría un dolor, que vos acá, ante la mínima posibilidad de que eso pase, tú vas corriendo al médico, radiografías de esto, no solo con tus hijos, lo haces con tu esposa también. O sea, porque en el entorno de afectos están las personas que se desvalorizan. Sí, digo porque para que tenga una fractura tu esposa, tu hijo, o dos de tus hijos, o Y capaz que, bueno, sí, mi abuelo paterno tenía una pierna atrofiada por la polio, tengo una desvalorización, pero una eh, solución biológica, claro. Ujú, neurológica. sí, Sí, no, no, tremendo. Bueno, de hecho también tomé conciencia de la reparación de mis lumbares en el momento ujú, exacto, porque estaba pasando ahí, ¿no? Mismo como un segundo aviso. El primero había sido con Valen chiquito, que lo levanté y me quedé doblado, ¿no? Eh, donde, bueno, podemos encontrar donde nos pusimos alfa con respecto a algo, los colaterales y demás. ujú, Y cuando Benja vuelve a ser chico, bueno, cuando Benja era chiquito, digo, no, cuando vuelve no, cuando es chico Benja, fue el ujú, momento de mayor intensidad, pero también pude comprender por qué, porque sabemos que cuando aparece el dolor en un disco roto, digamos, toda la zona lumbar esa, en realidad es porque ya pasamos por el conflicto, ¿no? Hay una claro. valoración, digamos, dejamos Sí, de... una valorización tal cual. Y tenía que ver mucho con esto de sentirme más padre. Digo, Mm. Más padre que quién, porque vos acá estás hablando de lumbares. Si estás hablando de lumbares no tiene que ver con hijo ni tiene que ver con padre, tiene que ver con colaterales. Entonces, lateral, más padre que padre que quién. padre. Claro, que otro padre que es igual, claro. Yo lo pude ver, Eh, digamos, haciendo esto, el punteo, ¿no? De los temas que íbamos a hablar, digo, che, pará, ¿y esta por qué fue tan intenso? Claro, yo me sentí más padre que otros padres. Digo, ujú, perfecto, ¿no? claro. El Es así. universo, Es, la biología, ¿viste? Porque el síntoma nunca miente. Vos no vas a conocer a alguien más sincero que tu síntoma. Tu síntoma no miente. Y si es biológico, más, más. No te va a dar, no vas a tener no hay chance. amplitud. No hay chance de que, che, me duelen las lumbares, pero es porque algo que yo tenía que ver con mis hijos, que listo, no es eso. No te estás comparando con tu hijo, cuando no hay desvalorización en comparación con los hijos. Cuando me duelen las lumbares, hay desvalorización en comparación, yo me comparo Tal cual, con colaterales y lo vivo con desvalorización. En determinados temas, dependiendo de qué lumbar sea. Pero, pero la palabra es colaterales. Me desvalorizo con respecto a la paternidad que ejercen mis hermanos, con la paternidad que ejercen mis compañeros de trabajo o los otros papás del jardín, con la paternidad que ejercen mis primos, con la paternidad, o sea, todos están dentro del mismo rango, ¿sí? Compañeros de trabajo o lo que sea. Pero con respecto a otros papás, respecto a otros. ¿viste? Sí. Porque yo digo, eh, claro. Sí, este era el sentir que estaba en ese momento, ¿no? Uh-huh. Bueno, tomarlo en conciencia y entender desde dónde venía, digo, bueno, con razón ya hace tiempo que no tengo dolor de lumbares ni nada, cuando en teoría es un síntoma que te va a acompañar toda la vida. ¿Por qué no te operas, no? Y en plena recuperación, hoy sin Y, dolor, sin... y habría que ver si está la hernia de disco ahora. No, no, O no, decís, hace bueno, no, eso se va.
Se No, fue. eso no se va más, ¿no? Sí se va. O sea, sin De hecho, cirugía se va, tal cual, desaparece. el médico que me ha dicho, ¿por qué no te operás? Te vas a quedar doblado de vuelta cuando le llevé los estudios y le Mm, conté, más allá de la praxis que utilicé para, digamos, acompañarme en el proceso, claro, ya me había valorizado, el cuerpo ya no necesita ser evidente eso, salvo que volviese a caer de vuelta en la misma situación y sentirme ujú. desvalorizado, parar, ¿no? Y pasar a valorizarme y que el cuerpo lo manifieste. Pero como ya no es necesario, no hay con químico ni colateral que competir ni nada, Ajá. el cuerpo no necesita manifestarlo. No necesita hablarte en forma de síntoma. No necesita, che, vení, vamos a tomar un café y te voy a contar un poquito cómo me Ay, siento. sí. Te voy a contar los dolores que no estás queriendo ver. Bueno, te lo estás evitando ver. Es así. Eh, y bueno, y cómo viene la semana, ¿no? Digo, bueno, bastantes cosas, ¿no? Que Un montón. Porque vamos, un el, paño de- para de tomar con. temáticas, sí. Y no, La desvalorización, y viene con olor a desvalorización, ¿no? En este tiempo. Desvalorizaciones puede ser impotencia, porque esto que yo conté de mi papá es un tumor. Eso te quería preguntar. Es un tumor cancerígeno no invasivo en el músculo de la vejiga. Encima no invasivo, ¿viste? Cuando me decimos, ¿por qué le ponen esa palabra a la vejiga que tiene que ver con el marcaje de territorio? ¿No? Y que voy a decir, he vivido como en este caso la impotencia, ¿sí? Porque tiene que haber alguna cuestión ahí. Lo miro para mí, porque yo estoy creando un papá que tiene un síntoma que tiene que ver con, ¿no?, la invasión territorial, quizá vivida con mucha impotencia, que tanto que tengo que hacer una vejiga más grande para poder marcar mejor territorio. Ah, No voy a pensar, no lo voy a pensar, no ahora, no, porque voy a llorar. No, porque qué cuestiones estoy viviendo, ¿no? sí, Con respecto sí, a sí, la invasión, marcaje de territorio. claro, ¿Sabes qué? Tiene que ver mm, con mis niños. sí, Justo sí, hablé de eso en la consulta la semana pasada. Cómo me cuesta marcarles el territorio a mis hijos. Marcarles el territorio che, no entren a mi espacio laboral, por ejemplo. Están como, se les rompió la Play, entonces están como esperando a que yo termine de trabajar para venir a la compu a jugar, ¿no? Porque ellos no tienen su compu en la pieza, no la tienen. Entonces, y claro, entonces es re lógico, es muy fuerte porque todos los días, todo el día están acá, ¿no? Entonces en un momento digo, bueno, che, ya está, vayan, salgan de mi lugar. Como vos ahí tengo en la habitación, ¿no? El espacio y me quiero ir a dormir y los pibes se van y quieren jugar y me cuesta, me duele decir que no, mm, sí, me duele decirles que no, me duele decirles que ay, bueno, no, los dejo, ¿no? Y no, pues no tengo ganas de dejarlos. No quiero dejarlos jugar, no quiero que toquen mis cosas, mi computadora, mi herramienta de trabajo, no quiero, ¿no? Y este no quiero no sale cuando ellos me lo piden. Ya, ¿no? Entonces que mi biología me dice, che, no querés, y encima, ¿no? Ok, vos trabajabas, ¿no? Afuera, se va a ver. ¿Por qué? Porque hay una función paterna también involucrada, que es el límite. El límite es una función paterna, ¿sí? El límite es una función que la ejerce, la puede ejercer la madre, o sea, la puede ejercer un hombre o una mujer, pero es una función paterna. El límite es la función paterna que hace que le saquen el bebé a la mamá para ponerlo a crecer en la naturaleza, o sea, para hacerlo crecer. O sea, y esa función la ejerce el macho de la manada, ¿sí? El macho saca a los cachorros para enseñarles a vivir.
Porque si fuera por la mamá, el cachorro lo tenés pegado a la teta toda la vida. O sea, cuando ejerces ese rol materno, la protección lo tenés incorporado toda la vida. Entonces tiene que venir alguien a ponerte el límite y sacar a este bebé para que pueda crecer. El que pone el límite es la función paterna. Bueno, yo tengo que ejercer esa función paterna y no la estoy ejerciendo. ¿Por qué? Porque yo tengo que ponerle el límite a mis hijos y decirles, no, no, sí, basta, ya está, esta es mi herramienta de trabajo, no vengan acá, no se metan más, tengo cosas para hacer. Es más, he relegado muchas cosas de las que tengo que hacer para que ellos estén en la compu. Y no es coherente. ¿Entendés qué? Y tomé conciencia recién. Porque ni Qué, siquiera lo había mirado así. Dije, oh, pasó, pero no lo había mirado. qué perfecto, qué perfecto. Y Es- cómo se despliega, ¿no? Y en Ujú. códigos. Que eso nos lleva a ese lineamiento a la evolución. Porque sabiendo que si uno pone el límite y se alinea con eso, el universo va a estar mejor. Si no, eso se va a seguir repitiendo y perpetuando hasta que termina siendo un síntoma en la biología. Y, Exacto. y ahí es cuando yo siempre digo, ¿no? ¿Cuánto nos ponemos en creadores? ¿Qué porcentaje de nuestra existencia nos ponemos en creadores? Porque sabiendo que yo tomo y pongo el límite, no va a pasar absolutamente nada, pero Ujú. tenemos ese miedo detrás y la misma ilusión se presenta perfecta para que tome fuerza y no nos permita tomar esa decisión. Y Nos no lleva- solo eso, no, nos lleva a evitarla y no te das cuenta de que estás siendo incoherente. O sea, no lo ves. O sea, yo lo sentía incómodo y no lo observaba, así como recién te dije, ¿no? Che, vi este síntoma, supe más o menos y lo vi allá, como si fuera de aquel. Pero en realidad es mío, yo estoy poniendo a esta persona acá frente a mí con un tumor en la vejiga, o que ya no lo tiene, ¿no? Pero, ¿no? Y para ver qué cuestiones hay territoriales hay. No, acá están las cuestiones territoriales, si no, eso no existiría en tu universo. Por eso es súper importante que cuando hay un síntoma alrededor lo mires en vos como si fuera tuyo, porque es tu realidad extendida. Che, estoy teniendo en un personaje en un NPC, digo, de mi realidad, que cumple una función de padre, estoy teniendo determinados síntomas, pero lo estoy teniendo yo. Es mi universo, sale de mí, es parte de mí, es como una extensión de tu cuerpo. Tómalo como un brazo, una pata, un pie, una pata. Un pie con una mano, como el pelo, una extensión tuya, es tu realidad. Entonces, si la ves y la observas desde ese lugar, es más factible que cambie esa realidad, si te asumís creador, ¿no? Exactamente, sí, sí, y pensaba, digo, bueno, eh, qué perfecto, y más allá de que quizás eso que aparece en nuestro universo y no está tan cercano, no está ahí, está a lo Ujú. lejos, quizás hasta a través de un mensaje de WhatsApp, Mm. no deja síntomas, ¿no? Exacto. Y pensaba esta semana, bueno, uno como que está más en alerta, escuchando a ver qué síntomas aparecen, ¿no? Se torna en algún punto un juego de descubrir el desde dónde estoy creando esa realidad y alguien del universo la operaron y le hicieron una colonoscopía y una endoscopía y le terminaron sacando un pólipo. No sé exactamente de qué zona, que de hecho le dije a Ani, digo, a ver, averiguame a ver de qué zona es, le digo, ¿De qué para parte ver. del colon es, no? Es ascendente, transversal, descendente. Para ver, Ujú. ¿no? Y bueno, empezamos a hacer conjeturas, digo, bueno, si fuera en este lugar, desde dónde podría venir, si fuera de este lugar también, ¿no? Y pensaba, digo, cómo la biología y arquetípicamente, ¿no? Como hablábamos del dedo, la mano, lo que representa y demás, en el colon representa las guarradas, ¿no? Porque es por donde pasa ya la materia fecal. Ujú. Eh, Cómo eso representa las guarradas y según la zona, ¿no? Entendiendo que
en la zona descendente es cuando sentimos quizás que un hijo nos hizo una guarrada, ¿no? Porque siempre es en el entorno Una familiar. cagada, ¿no? Cuando se mandan una cagada conmigo, cuando me cagan en algo, sí, Esa es... ujú, zona transversal, en el transverso, que digamos, tiene que ver con los colaterales, los que están a mi mismo nivel, digamos, quizás en edad, jerarquía, que puede ser hermanos, compañeros de trabajo, pareja, ujú, amigos, ¿no? Digo, cuando sale en esa zona, lo que está haciendo referencia es, bueno, fíjate a ver quién sentís que te cagó, ¿no? claro, De ese entorno, ¿no? Sí, vas ujú. a Que el pólipo tiene la característica de que la cagada es de hace mucho tiempo y que yo no la quiero soltar. ¿Entendés? Cuando aparece el pólipo es, che, qué cagada te guardaste que todavía no podías saltar, que te la hicieron tus hermanos, tus primos, o alguien si es transversal, o te la hicieron tus hijos, o sentís que te cagaron tus hijos en algo, que es algo que vos no podés soltar. No es reciente la cagada, esto es algo que yo no puedo soltar. Cuando se hace un pólipo, se reserva en un globito esa cantidad de materia fecal y no se suelta, queda ahí. ¿Entendés? Eso es un pólipo. Entonces, ¿no? El pólipo es la mierda sujetada ahí, no la quiero soltar. Estoy tan molesta con esto que se transforma como en rencor, ¿no? Pero queda ahí guardada, no la puedo soltar, ¿sí? Y entonces eso es... siempre decir que quedó anclada en esa ilusión sí, de ese anterior, pero que en realidad la sí. tenés, pero digamos, en tiempo presente y que en algún punto vas a volver a pasar por ahí. Sí, y la Porque idea claro, porque viste que pasa, no sé si te pasa, o sea, te ha pasado en las consultas, cuando uno va con los consultantes a esos tiempos, ni siquiera se acordaba que le habían hecho algo así, ¿no? ¿Por qué? Porque ya lo soltaron. En ese momento pasó, hicieron el duelo, todo el proceso y lo soltaron. ¿Sí? Y ya está. Pero en ese tiempo siguió, hubo una acción para hacer que no se hizo, pero el drama no siguió en la actualidad. No, pero yo ya está, no, en el día de hoy no me pasa nada con eso. Ok, vamos a ver si te pasa ahí en ese tiempo, ¿no? Y lo llevamos a ese tiempo y vemos que sí pasan cosas y que expresa esas emociones. Pero acá no, en el pólipo acá yo sigo enojada, lo mantengo en el tiempo, ese enojo, ¿no? Porque cuando me hizo eso, yo nunca más la perdoné. Pero cuando me hizo eso, ¿sí? Recordemos que si existe el síntoma, existe la historia, pero yo puedo ser una persona rencorosa y no tener pólipos, ¿sí? Porque mi cuerpo no está, ¿no? biologizando eso. Pero acá la característica es que me duele hoy igual que ayer. No, no me lo hizo, ni me hables de esa. No me hables de esa que me cagó con mi marido, por ejemplo, ¿no? Esta que me cagó el marido, que no quiero ni saberte, ¿no? Porque mi marido cuando me hizo eso, ¿no? Y tengo 90 años de pareja y todavía sigo criticándole, bueno, eso es, ¿no? Es ese dolor que queda encapsulado y que yo no lo voy a soltar, no lo quiero soltar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque quedan muchas expresiones por hacer. sí, sí, aquello que no se expresó queda grabado en el Ujú, cuerpo. Y es verdad, ¿verdad? Y mismo uno vive la vida en ese lugar con esa, poner porque vos traías, ¿no? ujú, Donde la persona estaba en una incomodidad, en un ujú. dolor, y cuando fue y expresó allá, la mitad de su vida, ¿no? Todo eso que había quedado, ahí es cuando liberó el tiempo y cambió mismo esa relación de pareja. No, no, Cambió la pareja. cambió Sí, una maravilla, sí. una maravilla. Por lo general sucede eso. Es esto que te comentaba al principio de este maravilloso vivo, ¿no? Esto de cuánto estamos, cuánto en incoherencia, ¿no? Permanecemos en un lugar sin querer estar ahí porque no nos atrevemos a soltar. Es, es el tiempo detenido en ese lugar y que cuando vos ejecutás expresando las emociones que tenés para expresar, de repente sentís el alivio de decir, ah, claro, ahora sí puedo cambiar el tiempo, ¿no? Y podés soltar esa pareja, o la relación de pareja se transforma también, eso suele suceder, o sea,
wow, se cambia, es otra persona. De repente empezó a ser más atento, de repente empezó y cambiaste vos. Sí, sí, que el trabajo en consulta o te lleva a que tu pareja cambie, porque en realidad cambias vos. Porque la Claro. pareja va a cambiar. En realidad Ujú, uno, ¿no? El código es claro. donde vea, escucha, ve, se relaciona. O a veces esa pareja era necesaria para ese momento y todo te lleva a decir, bueno, no, hasta acá llegamos y ya camino, ¿no? Entendiendo que el otro no existe, en realidad lo estoy poniendo yo ahí a ver hasta dónde aguanto no tomar una decisión que quizás hasta ya sabía que la tenía que tomar, pero por esos miedos, por, por las memorias de mal visto o por lo que representa la pareja no la podemos dejar, ¿no? Sí, vos sabés que de todas las parejas que se separan, cuando se separan, tendría que muchísimo antes de haberse separado, Claro. porque, pero nunca lo hacen en el tiempo en el que sienten que tienen que hacerlo. Y, che, esto ya está medio raro. Muchas de esas, si se hubiesen escuchado, ni siquiera se hubiesen puesto en pareja. Claro, aparte, sí, 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 ¿Me porque entendés? Si realmente te hubieses escuchado, no te hubieses puesto en pareja cuando se separan después de poner 20 años de pareja solamente porque fueron infieles, ¿sí? Pero desde el primer momento, no fue esta la infidelidad que hizo, sí, hubo un montón antes, y no, bueno, pero era como que estaba diluido. No, bueno, en el momento en que yo no confío en alguien que tengo al lado, no tengo que estar con ese alguien. No tengo que sí, permitirme estar con una persona al lado si no confío. Ah, bueno, pero no, pero realmente es así. Y cuando empezás a valorarte y empezás a valorar tu tiempo y a valorar tu entorno, a entender lo sagrado que es tu existencia en este universo, en tu universo, ¿sí? Ahí empezás a ser coherente con lo que sentís. Che, no, yo no puedo tener al lado a alguien que no confío. No estoy en pareja si no tengo si no voy a confiar en vos. Claro que pongo las manos en fuego por mi pareja, porque confío en mí. Y por lo tanto, sé que tengo al lado mío a alguien que es fiel, que tiene ese grado de amor por mí que yo tengo por él. No me puedo permitir estar al lado de alguien que no confío, porque eso habla, en vez de hablar mal del otro, habla mal de mí. O sea, soy yo la que tengo un problema si estoy al lado de una persona en la que no confío. Y si estoy al lado de una persona que no confía en mí, también tengo que salir de ahí. Si no confía en mí. sí, porque Sí. habría el tiempo para la experiencia, Claro, tal cual. para esa Ujú. experiencia, pero bueno, Sí. no, nos ha dado tanto donde hemos puesto, bueno, el otro me hace, sí, no, porque tal, Mm. y nos fuimos alejando de ese, no, che, pará, si yo tengo que tomar una decisión, ¿no? Entendiendo Ujú. por las historias del pasado, porque todavía Claro, desconozco obvio. qué es el punto más Ujú. fuerte, desconozco quién soy. Sí. Gracias a este camino de conciencia que nosotros hacemos, nos vamos acercando mucho más a eso, a entender el desde dónde creo, desde dónde observo, desde dónde escucho, desde dónde siento, para ir transformando todo eso en un beneficio propio, el único, ¿no? Ujú. Para ese egoísmo que nos pone en ese amor propio profundo del que nunca tendríamos que haber salido, pero bueno, por cuestiones de la vida y de la misma experiencia humana, nos hemos corrido, pero no sé, un montón de Mm. grados de la dirección Sí. que teníamos que ir. Eh, Ujú. entonces, nada, es conectarnos con eso, con, che, ¿qué sentís? Fíjate qué sentís. Tal cual. Sentís, analizalo, como vos decís, ¿no? Bueno, a ¿De ver, dónde viene? cómo lo llevo adelante? Esto me resuena, no me resuena? ¿Cómo me siento? Mm. Escuchamos, creo que es mucho, mucho más fácil porque el cuerpo
El otro día, de hecho, no sé dónde había visto justo un título de un video y decía, el cuerpo lo sabe 7 segundos antes, creo, algo así. Y es verdad, tu cuerpo presiente, siente, sabe todo lo que está por suceder. Pero bueno, vamos tan en esa vorágine de el tiempo. Hemos estado acostumbrados a no escucharnos. Y hemos estado reaprendiendo a escucharnos. Lo principal es la coherencia. Che, ¿me gusta o no me gusta esto? ¿De dónde viene este no me gusta? ¿De dónde viene esto que siento raro como una invasión territorial y no me gusta? ¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo que poner un límite? ¿Qué tengo que hacer? Decir que no me gusta. Che, ¿sabes qué? No me gusta que te metas en mi espacio. No, los estoy sintiendo como una invasión territorial y yo tengo que cuidar mi lugar. Entonces te voy a pedir, por favor, y te lo digo de la mejor manera, que no hagas esto porque me molesta. Y si estoy en coherencia, va a suceder, ay, no, disculpame, no me había dado cuenta y se arregló todo ahí, ¿sí? Y si no es, che, ahí está la puerta, ¿no? Eh, Prefiero resguardar mi universo, o sea, mi territorio y siendo coherente conmigo. Me pasa eso. ¿Es incómodo el momento? Claro que sí, es súper incómodo. Pero de eso se trata, de atravesar las incomodidades para lograr la coherencia con vos mismo. Porque como te sentís después de poner un límite donde tenés que ponerlo o de ser coherente con vos misma, es tan serotonínico, ¿sí? La sensación de ser coherente con vos mismo, que después vas a hacerlo todo el tiempo y va a ser muchísimo más fácil poder sostenerte en tu coherencia y cuidar tu espacio vital de que no se cuelen las malas noticias, de que no se cuelen, ¿sí?, personas que no querés que estén. ¿Sí? Y entonces, pero siempre la coherencia. Eso, tu historia te va a ayudar, conocerte, che, ¿desde qué lugar estoy creando esto? Voy a hacer lo que tengo que hacer, pero después me digo, porque es mi universo, o sea, ¿por qué voy a estar creando un universo donde siempre tenga que estar poniendo un límite dentro de mi territorio? Ok, bueno, vamos a ver qué historias tengo que no puedo poner el límite. O qué historias tengo de... Entonces empiezo a autoconocerme, empiezo a descubrir que no es solo mi vida, sino que es mi vida larga, empiezo a entender y a crear una realidad diferente. Pero tiene como un principio muy importante que es la coherencia. ¿Cómo voy a estar? ¿Cómo me va a permitir estar con alguien que no confía en mí? Che, no, vos dónde andás, salgo de ahí. Y ahora, che, no, bueno, pero ¿dónde habrán dado? ¿Qué sé yo? Mirá la hora que es y no llega, ese seguro está. ¿Cómo voy a estar? ¿Cómo me voy a permitir estar con una persona que no confío? ¿Cómo voy a permitir que mi universo esté tan desordenado y yo no pueda dormir tranquilo? Yo tengo que hacer todo lo posible para que cuando me voy a dormir sienta la plenitud de saber que cierro los ojos dentro de una realidad que es la que yo quiero construir. Y si yo tengo al lado a alguien que no sé si me está engañando, si no me está engañando, si me es infiel, si no me... ¿Qué estoy haciendo ahí? Tengo que salir de ese lugar. O tengo que trabajar en mí y conocer para qué estoy creando este tipo de pareja o este tipo de compañero. ¿Sí? Entonces es súper, súper profundo, pero lo principal es valorarte vos, es, ¿no? Volverte el alfa en tu universo. Sí, tu propio alfa. Tu propio- Uh-huh. Eh, y continuando con estos y con los temas, ¿no? Y que Sí. hablábamos de pólipos, justo, bueno, la querida compañera amiga Sheila, eh, Pólipos. 5 del 12, un pólipo en sus cuerdas vocales, que Uh-huh. digo, ¿no? En un estado donde su voz no estaba plena Uh-huh. y estaba hoy, bueno, como le salió la operación, todo bien, que tenía unos días de reposo, que ahora estaba sin hablar, ¿no? Y yo le digo, bueno, queda tranquila que Uh-huh. vamos, los mensajeros, vamos a hacer tu voz, ¿no? En esto de expandir el mensaje. Justo ella estaba por empezar también con un proyecto nuevo de videos y demás, algo muy, muy, muy lindo. Eh, bueno,
en la operación resulta que el pólipo ya no estaba más, ahora no me acuerdo bien Ujú. qué fue lo que le habían dicho, por ahí lo podría buscar, no sé dónde habrá O quedado. sea que ella tenía pólipos, Y pero después cuando fue la cirugía no había nada. pólipo. Lo que estaba era con una... Una llaguita. Ahora voy a buscar un pólipo, ¿no? En las cuerdas vocales y lo que representa, ¿no? Con la voz, con lo que queremos decir, con Ujú. todo eso, ¿no? Porque la voz habla también de contacto, ¿no? El contacto auditivo. Eh, lo mismo que un pólipo, quizás en la zona del colon representa, ¿no? Una guarrada, pero bueno, un cólico un pólipo, un pólipo en las Ujú. cuerdas vocales está representando algo, ¿no? Con respecto a quizás o algo Palabra con que me guardo. acto. Una palabra que me guardo y que no puedo decir, esto que me callo, que tengo que callarlo. Eh, el pólipo, como hablábamos esto, es esta pelotita que encierra algo, que está encerrando algo. En este caso está en las cuerdas vocales. ¿Qué encierra? ¿Qué se encierra en las cuerdas vocales? Son palabras que yo quiero decir, pero no debo decirlas. Esto que yo quiero decir o que debo decir y no puedo decirlo. Es en un entorno en el que no tiene que ver con la comunicación, ¿sí? Hay un entorno quizá también de vocado, ¿sí? Si bien de vocado auditivo, ¿sí? Quizá, pero porque sale de la boca, ¿no? Esta comunicación, las cuerdas vocales están en la faringe, ¿sí? Entonces, toda esta cuestión que tiene que ver también con lo respiratorio del espacio vital, o sea, esto que quiero comunicar en el espacio vital, que son palabras que me las tengo que guardar. No, 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 eso guardátelo, no lo digas, por ejemplo, ¿no? Ahí lo busqué y dice que la operación que ya no estaba y que lo único que había Ujú. era un estaba adherido Claro. eh, a lo largo de la cuerda vocal izquierda, ¿no? Eh, Ujú. ahí en el diccionario también decía, ¿no? Que se produce la operación para dejar pasar mejor eso que quiero Ujú. decir, pólipo como una reparación de eso, ¿no? Ujú. Eh, Como la cascarita, sí, que claro, se hace, claro. Estaba la ulceración, vos fíjate que acá estaba el edema, ¿sí? Como que había habido algo ahí que ya no está más, ¿sí? Que quedó el edema solamente. y digo, Gilda viene haciendo un trabajo muy, muy profundo, ¿no? Y Mm, sí. Ujú. piensa respecto a eso, ¿no? Y cómo, no recuerdo si lo ha trabajado en consulta directamente, pero bueno, sabemos que en la consulta cuando trabajamos vamos tocando los temas que se presenta, está relacionado con el síntoma que estamos tratando, ¿no? En presente. Pero digo, qué perfecta que como reparación ya no estaba más el pólipo ese, ¿no? Y Yo las digo, últimas y trabajo sí, interior manifiesta. ¿sabés qué? Digo que es para mí el pólipo de Sheila, ¿no? Que Sheila me viene a contar a mí qué cuestiones tengo yo con el pólipo, porque eso es lo que hacemos en la bioexistencia consciente, de dónde estoy creando una Sheila con un pólipo. Las cuestiones de comunicación, esto que me dicen que me calle, ¿sí? Y yo tengo que acomodarlo para poder hablarlo. ¿Sí? Y tengo que transformarlo y no lo puedo decir de la manera que quiero decirla porque no está bien en el entorno donde estoy hablando. Me pasó con esto, con la bioexistencia consciente. No podía hablar en cualquier entorno de esto, no podía contar lo maravilloso que era, porque, eh, porque no, pues en el entorno en donde estaba era, nada, eso no es así, eso es de locos, eso es de... Y entonces yo contaba con mucha emoción las cuestiones que vivía y era como desvalorizado o era, y no, y al fin y al cabo en ese entorno donde yo lo podía hablar, pero no, decían, bueno, pero no podés decir, ¿no ves las caras de los otros cuando vos contás esto? Entonces ahí yo, ¿no? Es
tengo que callarme o tengo que acomodarlo o decirlo de una manera particular para que el otro no se sienta, ¿no? Entonces, cuando yo trabajé en mí todas estas cuestiones de las necesidades de tener que contar, ¿por qué quiero contarle al otro? ¿Por qué estoy en un entorno donde no puedo hablar de lo que amo hablar? ¿Sí? Cuando trabajé todas esas cuestiones, el pólipo de mi Gilda hermosa no está más. ¿Entendés? O sea, esas cuestiones. Y vos tuviste tu pólipo en Sí, ya Gilda? encontré y preparo el encuentro de todos los viernes. Claro, tal cual. Que en un entorno me dijeron, mirá, mejor no cuentes esto que vos hacés. Y fue, ya no fue. Digo, y, y esta propuesta de Humanos en Bioexistencia es la reparación, es la valoración, ah, ¿no puedo? Sí, lo voy a hacer. Y lo voy a hacer no solo de 3, 4 o uno. Lo voy a hacer ante todos los que pasen por aquí. ¿Ves? Yo un mensaje tan profundo, tan poderoso, tan hermoso, tan sanador. Nadie me va a prohibir hablar. Y no necesitas esta prohibición, o sea, hemos sanado tanto que ahora nos piden que hablemos de esto, ¿entendés? O sea, los entornos donde voy te piden que hables de esto, pero debe haber algún resabio en mí sobre el cuidado de hablar de esto, de la bioexistencia consciente o de lo que amo hacer. Por lo que dijo ayer en el campus Estela, que es una colega maravillosa que contó también esta cuestión de contar y que no se habían visto hablar de esto que hacemos, ¿no? Por ahí ella dice, yo me emociono un montón y hablo un montón y por ahí no sé cuándo frenarme. Ok, ¿no? Entonces, o sea, tengo una Estela que me está hablando de mis pólipos, digo, ¿no? No tengo pólipos biológicamente, pero lo tengo en mi realidad. Entonces, ¿no? Este cuestión, que ya no está en mí de esta manera, pero si sigue apareciendo es porque en algún lugar lo estoy sintiendo. Si en algún lugar estoy sintiendo, es mejor no hablar de esto, o, o derivar a consultas, digo, mirá, este es un tema re profundo que se puede trabajar en consultas, si querés, lo vemos en un turno, fíjate, mandame un mensaje después, sacás un turno y lo charlamos. Tal cual. Ujú, Ayer se habló profundo de eso, ¿no? El hasta sí, dónde es lo conveniente. Hoy a la mañana también teníamos esta charla y le contaba esto que habíamos hablado y cómo me vi muy reflejado en Estela, en muchas ajá, también. situaciones. Eh, Sí, Muy apasionado y quizás contando un síntoma o el significado de lo que estaba detrás, los sentires, y de repente por ahí alguien se ponía a llorar, se sentía incómodo y vos decís, uy, soné. Eh, o te miran mal, ¿viste? Porque a mí no me pasaba, dice, llorá mejor, está re bueno que llores, ¿viste? Pero y no, o te miran así, ok, sí te pasa, estas cuestiones, ¿sabes qué significa, qué me significa a mí que no estoy en el ámbito correcto? tal cual. No estoy en la manada correcta, ¿sí? Cual si yo no puedo hablar de lo que me apasiona hablar, de lo que amo hablar, eh, y en vez de estar o sea, estoy en ese lugar, hablo de lo que amo y no se toma compasión, ¿sí? O sea, sino que directamente me están pidiendo que me calle porque no estoy en el lugar correcto. No estoy en el lugar donde quiero estar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo me reúno con vos, acá estamos 2 horas hablando de esto, vamos al encuentro Esmeralda y pasamos 3 días enteros hablando de esto, y, eh, y vamos a dar una conferencia y pasamos 2 horas hablando de esto, o sea que eh, quizá no es el ámbito correcto, ¿sí? O sea, no es, eso marca el pie de, che, no estás en la manada correcta. Ahora, si voy a algún lugar, por ahí voy a disfrutar y cuando me piden hablar, no es el ámbito correcto para hablar de esto. La Tal cual. música y todo, ¿no? Por ejemplo,
y no podemos hablar de esto. No. Ahí el otro está pidiendo un lugar donde no puede. Entonces ahí sencillamente digo, che, no podemos hablar ahora de esto, pero si querés, saca un turno y vemos. Exactamente, sí, sí. Vamos observando cuáles son los mejores ámbitos. Elegimos qué reuniones aceptar ir, digo, porque también pasa eso, ¿no? Cuán cómodo me voy a sentir o cuán incómodo me voy a sentir. O a veces puede ser un ejercicio, ¿no? Bueno, a ver qué está mi realidad haciendo evidente, porque también eh, por ahí nos empezamos a cerrar, ¿no? Más a esa introspección, donde preferimos valorar nuestro tiempo desde otro lugar. Eh, pero bueno, y cuando suceden esas cosas, ¿no? Podemos también aprovechar para ver cómo está ese universo respecto, bueno, a la conciencia que tenemos, ¿no? Va a ser una linda prueba de cómo y saber si tomamos una decisión correcta o no, porque también es eso. A veces por ahí repetimos ámbitos pensando que, bueno, capaz que esta vez escucho algo distinto y resulta que va así y es lo mismo, ¿no? Es el ámbito de la queja, del sí, mira lo que me hicieron, o no sé por qué aquellos no hacen tal cosa, o digo, que está perfecto porque hemos vivido ahí, ¿no? En ese lugar, pero hoy desde esta conciencia y esta valoración propia elegimos no transitarlo. Y es Eh, maravilloso poder decir, este ya no es mi lugar. Puedo Estos decir, pantalones ya me quedan chicos, ¿no? Tengo que tirarle. Eran re lindos, pero ¿sabes qué? Ya no me sirven. sí, y poder decir no, no. Que no hay afuera es un sí adentro. Eh, pero todo digo, está bueno porque uno va viendo esos cambios, ¿no? Más allá de esas reuniones que por ahí uno evita, por ahí en unos a uno, con distintas personas, empezás Es a notar diferente. esos destellos de luz, ¿no? De compartir cosas profundas, sentires. De hecho, hoy me llevé un tesoro a la mañana, ¿no? En una conversación así profunda donde una persona me decía, eh, no, pero es la primera vez que soy feliz. Es la primera vez que soy feliz haciendo algo. Mm, Y va, ya. Digo, ¿qué? Conectate con eso. Es tu alma expresándose. Si vos sos feliz mm. haciendo eso, ¿quién te va a venir a decir que no lo hagas? Sacalo cagando. Sacalo cagando. Sí, eso Eso sí. es donde tu alma se siente plena. No te pierdas ese privilegio. Ya vos me decís a esta edad de tu vida que conectás con esa felicidad, pero de una sinceridad profunda. Y yo digo, wow, qué lindo, ¿no? Seguimos charlando, ¿no? De un poquito de esto de la creación. Y yo le decía el por qué, digo, conectar con eso. No dejarlo pasar, no dejar que otro te prive de ese placer tan profundo. Che, ¿quién sos? Que me venís a pedir Ah, que yo no haga lo que amo hacer. Sí, vale. salí de acá ya, rajá de acá, decimos acá en Argentina, ¿no? Andate de acá, no te quiero ver, no. ¿Cómo me vas a prohibir hacer lo que amo? ¿Desde dónde te creé? ¿No? ¿Desde qué lugar de mí te creé? Y así como te creo, te digo, chau, salí de acá, no me vengas a decir que yo tengo que ser infeliz para que vos seas feliz, ¿no? Eso, cuando a mí me piden hacer algo que no quiero hacer para que el otro esté bien, qué incoherencia más grande. ¿Cómo voy a hacer algo que me hace mal para que vos seas feliz? O sea, vos tenés que ser feliz porque vos querés ser feliz. Si vos no estás acá, si vos estás en este lugar y lo que yo digo, lo que yo hago, a vos te hace infeliz, no tenés que estar acá. Eso, ¿no? Vos no tenés que estar acá si a vos esto que yo hago te hace infeliz, ¿no? Entonces, chao, namaste, no, si te he visto no me acuerdo y continúo haciendo lo que vamos a hacer.
Entonces, si hay algo que te despierte esa pasión, de que te despierte esa felicidad, jamás te prives de hacerlo para que otro sea feliz. No hay acto más antibiológico que este, ¿no? Que renunciar a tu propia plenitud para que otro sea pleno, ¿no? Sí, y encima, bueno, obviamente, ¿no? Que digamos, un colectivo no llega de eso, ¿no? Mm. Pero vos decís, che, pará, yo creo esto, ¿cómo no me voy a conectar con esa parte de ser feliz? De poder decir no a algo, poder decir sí a esto que amo hacer o que me conecta con esa esencia, ¿no? Tan profunda. Mismo en la charla me decía, dice, no, dice, hace lo que quiere. Y vos, le Y digo, vos tenés claro, que hacer, chao. Le digo, tal cual. hoy encontraste esa esencia que te hace pleno, feliz. ¿Cómo no te vas a conectar con eso, no? Eh, Mismo traía, ¿no? Digo, la vez pasada escuchaba, no sé si lo comenté, un estudioso de la historia, ¿no? De los profetas, los mesías y demás, y hablaba de los Mm. 60, que ellos observaban a los niños en su primera etapa de infancia, a ver con qué cosas conectaban, porque esa era la virtud del alma, Claro. era la esencia que portaba de memorias ancestrales, donde podía ser alguien que se conecte con esa plenitud. Porque vos cuando te conectás con eso que te hace pleno y que te das cuenta que el tiempo pasó y no lo sentiste No como te, un peso, te claro. diluyó todo eso, te estás conectando con tu esencia. Ujú. Más, hablaba de que cuando uno se conecta con eso, uno es mucho más feliz. Podés llegar a evitar depresiones, bueno, un montón de síntomas, ¿no? Lo decía desde un lugar, ¿no? Y, y en algún punto tiene un sentido, porque te estás conectando con vos, si vos te conectás con eso que te gusta, con eso que te apasiona, te estás valorizando, te estás poniendo por... Revisando y estás, es, ujú. O sea que para ponerte delante de un montón de cosas tenés que limitar a los que te piden que no hagas eso, ¿sí? Que hagas las cosas que ellos quieren, ¿sí? O sea, hablamos siempre desde esto, che, esta realidad sale de vos, vos estás poniendo personas frente a vos que te dicen, hace otra cosa, no hagas esto. Y, y, y sale de vos esa creación, pero una vez que lo viste, una vez que lo encontraste, es hora de, ¿no? Muchas veces te va a pedir una acción, en la toma de conciencia te pide una acción posterior a la toma de conciencia. Vos tomás conciencia, sí, resulta que yo estoy haciendo lo que mi marido quiere porque mi mamá no tuvo papá y como no tuvo papá, mis hijos, yo no puedo dejarlos sin papá y entonces hago todo lo que mi marido quiere, pero no lo que yo quiero. Ok, tomaste conciencia, expresaste en consulta todas tus emociones, ok, te pido una acción eso. Una acción puede ser el límite y decir, no, 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 entiendo que vos quieras hacer otra cosa, pero yo quiero hacer esto y voy a hacer esto que quiero hacer. O sea, poner el límite a la acción del otro sobre vos y ejercer tu soberanía de deseo sobre lo que amas hacer. ¿Sí? Tomaste conciencia y te pide una acción. ¿Sí? Esa acción, ¿sí? Sale, ¿no? Te va a llevar a un camino de plenitud y además, ¿no? La realidad se vuelve maravillosa después de que vos tomas esa decisión. Y como se pone tan lindo, vos decís, apa, lo voy a hacer más seguido. Voy a ser más seguido coherente conmigo. ¿Por qué? Porque te suceden cosas maravillosas cuando vos lo haces. Conectás con tu propósito. Esto que decía este estudioso de los maestros antiguos, ¿sí? Entonces, ¿no? Uno eh, se vuelve más pleno por ser coherente consigo mismo. Su realidad se vuelve maravillosa y por eso no deja entrar situaciones o personas que le digan, ¿no? Que está mal lo que está haciendo. Sacalo cagando, habla con autoridad, dice, no, soy consultor certificado por la institución Humano Puente.
¿Cómo me vas a venir a decir que lo que yo hago es una chantada? No te lo permito, rajá de acá, ¿no? Esta valorización, tal cual. Y de hecho dice, ¿no? Cuando uno se conecta con esa esencia y de tan pequeño y uno Ujú, puede alimentar esa virtud y conectar claro. con eso. Y la frase me acuerdo que quedó fue que conecte con eso, porque después todo lo que tenga que trabajar, como Ujú, si guste de más, va a ser toda la vida. Pero el momento de conectar con eso es ahora. Es el momento de la infancia y del crecimiento propio y de poder acumular la mayor cantidad de herramientas para poder desplegar eso que lo conecta con la esencia y que su vida se vuelva plena, ¿no? Es un, Sabiendo que es un, es un maravilloso mensaje para los que somos papás, ¿sí? Para los que tenemos unas semillas pequeñitas alrededor para permitirle hacer eso. Pero cuando no lo tuviste, ¿sí? Y tuviste que hacer lo que te decían, ¿sí? Lo que esperaban de vos, hoy es el momento de ponerse en coherencia. El otro día leí un mensaje en las redes que estaba hermoso, que decía, siempre habrás deseado empezar años antes, ¿sí? Siempre habrás deseado empezar siendo más joven. Ok, el momento más joven que tenés es hoy. ¿Sí? Hoy es el momento más joven que tenés, hoy tenés que empezar. ¿Sí? Hoy tenés que empezar a revisarte, a, a hacer esa introspección para poder sanar. ¿Sí? Hoy, ya, no importa si tenés 70, 80, 90 años o tenés 10. O sea, si tenés 10 y tenés un papá que te ayuda a hacer y te incentiva, bárbaro. Si no, cuando seas más grande vas a poder venir a consulta y vas a poder hacerlo igual. Sí. Entonces, oportunidad. tal cual. Bueno, 5 de la tarde, amiga. Se ha pasado. ¿Viste? Esto es lo que amamos hacer. Esto es nuestro Ikigai, porque yo ni sentí, o sea, dos por tres a veces también en los vivos miro así un poquito para ver cómo vamos con los temas, que no nos quedemos afuera y sin temas. Y Quedaron hoy ni siquiera quedaron temas. había uno que lo Eh, que era el primero, pero bueno, no importa. bueno, ya lo dejamos para el próximo, ¿sí? Bueno, amigo. Las 17 horas. Gracias por habernos acompañado, gracias por haberme acompañado, gracias a todos los que nos vieron, a todos los que nos van a ver en diferido. Muchísimas gracias por estar, por acompañarnos. Les mando un abrazo gigante, gigante y nos encontramos el próximo viernes en Más Humanos en Bioexistencia. Gracias, amigo, por estar. Gracias y gracias por esto inmenso. Sigamos Nos hablando vemos. la Sí, voz. sí, sanando nuestra voz.